Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los que están siendo parte de este tiempo de impartición de la palabra de Dios. Gracias por escuchar la convocatoria de parte del Espíritu de Dios para este tiempo. Los invito a que se unan en oración. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Padre, abrimos este tiempo para que sea usted el que ministre en nuestro espíritu. Amado Espíritu de Dios, toma el control y toma el dominio de cada uno de los lugares de tus hijos, de diferentes partes de la tierra, en diferentes partes de las naciones de la tierra, Señor. Padre, que venga la manifestación de tu Espíritu sobre cada uno de ellos. Llena la atmósfera de tu presencia, Señor. Que se empiece a quitar todo desorden de nuestro alrededor y que todo se empiece a alinear para poder escuchar lo que nos quieres hablar, Padre, en este tiempo, en este día, Señor. Lo que fue escrito en los cielos se hace visible en la tierra. Lo que fue escrito en los cielos se hace visible en este tiempo sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestras generaciones. Señor, abrimos nuestro espíritu para escuchar. Abrimos nuestros oídos. Abrimos todo nuestro ser espiritual para alinearnos a tu voz, a tu frecuencia, Padre. Nos alineamos a ti y nos escondemos dentro de tu presencia. Ríos de agua viva que empiece a fluir dentro de nuestro espíritu. Que la palabra que sea soltada en este tiempo cae en tierra fértil, que produce fruto al 100%, Señor. Abre sus ojos para ver lo que les quieres enseñar y mostrar en este tiempo. Amado Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida para que seas tú el que ministre en nuestras vidas. Padre, habla a través de nuestras bocas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Nuestros caminos son caminos de justicia, caminos de luz, y avanzamos en ese camino, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. El tema que vamos a tratar en este día es la intercesión. La intercesión, como bien entendemos, es una arma poderosa en las manos de los hijos de Dios. La intercesión es una llave, una arma poderosa de parte de Dios para cada uno de nosotros como hijos. Vamos a entender la diferencia de lo que es intercesión o interceder y lo que es orar. Intercesión se deriva del latín inter, que significa entre, y cedere, significa salir. La intercesión implica entremeterse o ponerse en la brecha. Miremos en Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El Señor está buscando hijos entendidos, hijos de luz, hijos alineados a su voz, alineados a lo que está hablando en este tiempo, para hacer ese vallado entre Dios y los hombres, entre Dios y la tierra. Dios está buscando a hijos entendidos que quieran ser esa conexión entre Dios y la tierra, entre Dios y las naciones. Amén.
Dios está buscando verdaderos intercesores. Dios está buscando verdaderos intercesores. Para que una persona pueda interceder, debe estar en medio de dos brechas. Dios y el hombre, nosotros al medio. Conocemos a ambos. Por eso podemos ser intercesores. Estar entre ambos, lo que buscamos como intercesores es un encuentro entre Dios y los hombres. En resumen, ¿qué es un intercesor? Vamos a ir desglosando varios puntos. ¿Qué es un intercesor? Es el que hace un encuentro. Ese que forma un vallado entre Dios y los hombres, entre Dios y las naciones. Lo que buscamos como intercesores es un encuentro entre Dios y los hombres. Interceder es buscar un encuentro con Dios. Y también muchas veces nos encontramos con el enemigo, el que se opone a dicho encuentro. Es por eso que muchas veces cuando estamos en tiempo de intercesión, se presentan muchos obstáculos para poder estar en esa sintonía o en esa frecuencia del espíritu. Porque a las tinieblas no le conviene que nosotros como hijos de Dios conozcamos los secretos del corazón de Dios. No le conviene que profundicemos y nos adentremos en el espíritu. La intercesión es una comunión. La intercesión es como un matrimonio, es una unidad, una comunicación constante con el Padre. El solo hecho de estar orando en favor de alguien ya es una confrontación con las tinieblas. Cuando nosotros oramos por alguien, estamos también obstruyendo lo que las tinieblas quiere hacer en contra de o en contra de algo. Estamos siendo esa piedra de tropiezo para los planes del enemigo. Es por eso que el Señor está llamando en este tiempo a hijos entendidos, a hijos de luz que se manifiesten y sean esa brecha entre Dios y los hombres por las naciones de la tierra. Jesús, el supremo ejemplo de intercesión. Podemos verlo en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede. El Espíritu de Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. Nosotros no conocemos lo que va a pasar el día de mañana. No sabemos qué va a traer el día de mañana. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, conoce todas las cosas. Y Él siempre está intercediendo por cada uno de nosotros.
Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos condenará? Cristo ya murió por todos nuestros pecados, por todas nuestras rebeliones, por todas nuestras iniquidades. Él se llevó todas las cosas, las enfermedades, las pestes, la destrucción, todo se lo llevó. Pero por causa de la corrupción del corazón de mucha gente, sucede muchas cosas en muchas partes de la tierra. Muchas personas dicen, ¿por qué Dios me ha abandonado? Es cuando le hemos dado la espalda a Dios. Por volver al camino que Dios ya nos sacó, ese camino de pecado, ese camino de muerte, ese camino de destrucción, cuando Él ya nos alcanzó y nos arrebató de las tinieblas y nos puso juntamente con Él a gobernar. El diseño de la morada de Dios es ser una casa de intercesión, donde se unan cielo y tierra para establecer la voluntad del Padre. Entendiendo esto, la intercesión es un diseño de Dios. Interceder es un diseño del Padre. Jesús pasaba intercediendo. La brecha entre Dios y los hombres. Jesús pasaba horas de intercesión con el Padre, de unidad con el Padre, de ver el corazón de su Padre. Por eso decía, lo que veo hacer a mi Padre, eso hago, y lo que escucho hablar a mi Padre, eso hablo. Dios quiere hacer una morada de intercesión. Para los que tienen el diseño de intercesión en sus espíritus, es recomendable tener una habitación dedicada para tener ese encuentro, esa unidad con el Padre. Es recomendable tener un lugar solo dedicado para establecer ese diseño de la casa de intercesión. No, Dios, el Padre, no habita en el desorden. El Padre no habla en el desorden, porque no existe mezclas entre luz y tinieblas. Todo lleva un orden. Si tenemos un orden, Dios va a empezar a hablarnos más claramente. Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Yo los llevaré. ¿Quién los va a llevar? Dice que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, ¿quién nos va a llevar? Jesús. Jesús dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
Recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios son uno solo. Son uno solo. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo son uno solo en Dios. Si dice su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, yo los llevaré a mi santo monte. ¿Y cómo vamos a tener ese encuentro? A medida que nosotros tengamos esa intimidad, recreemos esa habitación en lo natural y manifestemos esa casa del Espíritu que es la intercesión. Dios está llevando a los que pueden subir al santo monte. Lo vemos en Salmos 24 del 3 al 4. A ser recreados, esto es, a ser reformados a su imagen y a su semejanza. Recreados quiere decir reformados. Cambio de mentalidad. Llevados a su misma imagen, a su misma semejanza, para levantar holocausto y sacrificio, es decir, una oración, una adoración de altar en la que todos los pueblos escuchen el sonido de la voz del Padre. Acuérdese, interceder es ser una brecha entre Dios y los hombres, establecer un encuentro. ¿Es lo mismo orar que interceder? Interceder es enfocarse, buscar, consultar, demandar, desear, hacer, hallar, investigar. Al nosotros meternos en las profundidades de la intercesión, muchas cosas del Espíritu empiezan a ser reveladas. Muchas cosas que no entendíamos por años se nos empieza a ser mostrados, empiezan a salir a la luz. Empezamos a hallar secretos escondidos del corazón de Dios, que solo se los muestra a los que son llamados, a los que verdaderamente están buscando, escudriñando, están deseando hacer la voluntad de Dios, donde sus corazones son circuncidados para hacer la voluntad de su Padre. Interceder también es restaurar, solicitar, suplicar, inquirir. Esther 4:8. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Un claro ejemplo de lo que es intercesión es Esther, una de las tantos hijos de Dios que empezaron a interceder por su nación, por su tierra. En Génesis 23:8 vemos, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerte delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de
zoar. Orar se ve solamente como conversar con Dios. La intercesión nos lleva a las intenciones más profundas del corazón de Dios. No está mal orar. Orar nos lleva a conversar, a tener esa comunicación con mi Padre. Hablar con Él. Cuando yo me comunico con alguien, empiezo a conocerlo. Pero cuando yo intercedo, estoy entrando a cámaras de intimidad, a cámaras más profundas de su corazón, a ser íntimamente con Dios. La oración es donde nosotros exponemos delante del Padre la situación que estamos atravesando y cuál es el deseo de nuestro corazón. Pero el interceder es algo mucho más profundo. La intercesión es prácticamente también morir a nuestros deseos. Es morir a nuestros deseos más profundos que tenemos cada uno como persona. La intercesión es solamente Dios trayendo esa unidad, esa comunión entre Dios y los hombres. Somos como una antena que recibimos del Padre y se establece en la tierra. Por eso dice su palabra que Dios nos ha dado el poder de atar y desatar. Al momento de nosotros interceder, tenemos esa autoridad. Veamos en Marcos 14:38. Velad, vigía y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mi espíritu, su espíritu, está dispuesto a hacer la voluntad de su Padre, de quien lo formó. Está dispuesto a ser direccionado por el Espíritu de Dios. Pero si yo no estoy alineada o alineado a la voz de Dios, que se suelta a través de la intercesión, que se suelta también cosas poderosas en el momento de la oración. Si yo no estoy unido, abro puertas para ser tentado y caer. Es por eso que tenemos que estar vigilantes, no dormidos. ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no escucho lo que mi Padre me dice? Dice su palabra que solamente a los que son violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. A los que han entendido esta verdad poderosa que se esconde al momento de interceder. Acuérdense, la intercesión es una arma poderosa del Espíritu. Tenemos que estar vigilantes, orar sin cesar, interceder sin descansar, para que nos unamos a la voz, a la frecuencia de vida, y nada de lo que está a nuestro alrededor nos puede afectar o nos pueda desenfocar de lo que el Padre quiere hacer con cada uno de nosotros, porque el mundo dirá o hablará muerte, pero si yo estoy conectado a la frecuencia de vida, si yo estoy conectado a la luz, nada podrá tocar mi fe, nada podrá tocar mi identidad como hija de Dios.
nada podrá tocar el diseño que yo tengo como hija de Dios o como hijo de Dios. Yo creo lo que mi Padre me habló. Yo manifiesto lo que mi Padre me habló en lo secreto y establezco lo que el Padre nos habló en la intimidad de la intercesión. Falta de oración e intercesión, escasez de revelación y poder de Dios. Y falta de oración e intercesión es falta, escasez. O sea, viene una escasez. Te sientes vacío. No sientes esa plenitud, esa llenura que te da al estar unido con Dios. Cuando nosotros no tomamos agua en 3 o 4 horas, ¿cómo nos sentimos? Tenemos sed. Asimismo, nuestro espíritu tiene sed del Padre, tiene sed de su espíritu. ¿Y cómo nos alimentamos? ¿Cómo bebemos de esa agua de vida al momento que nos unimos en intercesión, nos unimos en oración? Cuando nosotros tenemos falta de oración o intercesión, inactividad de autoridad, nos resta autoridad. Somos infértiles y pasamos a vivir en una religión, mas no a vivir en vida, no estar en el camino correcto, sino que empiezo a hacer algo como un ritual, cuando el estar íntimamente con Dios tiene que ser el pan de cada día. Yo soy la verdadera comida. Yo soy la verdadera bebida. El que viene a mí no tendrá sed ni hambre jamás. Por eso dice su palabra, mira primeramente las cosas del cielo que antes de la tierra, porque las de la tierra nos produce escasez, nos produce religión, nos produce ser infértiles, nos quita el fruto de la vida. Al nosotros estar desconectados de la voz de Dios, nos produce falta de autoridad como hijos de Dios. Tenemos escasez de su voz, escasez de revelación. La revelación me da poder, me da autoridad, abre mis sentidos espirituales, trae una transformación a mi mente, trae una transformación a mi espíritu. Y todo empieza a ser alineado y ordenado. La ley de atar y desatar. Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y a ti te daré la llave, y a ti te daré la autoridad, y a ti te daré el poder y el dominio para atar y desatar. Amén. El poder de la intercesión. Dios quiere que ustedes sean un intercesor por excelencia, no solo a través de la intercesión, sino a través de su propia vida.
tenemos que reflejar su imagen, tenemos que reflejar su semejanza a través de nuestras acciones, así como también de nuestras palabras. Nosotros tenemos que manifestar el reino donde quiera que yo vaya. Lo que yo hable, lo que muestre, eso está hablando a quién yo sirvo, a quién yo adoro. Empiezo a reflejar quién tiene la autoridad sobre mi vida. Si es Dios que tiene la autoridad sobre mi vida, la empiezo a mostrar, la empiezo a desatar, la empiezo a hablar y a ejecutar lo que se habló en los cielos, se hace visible en la tierra. Dios nos dio las llaves, la llave de atar y desatar. ¿Qué es una intercesión profética o de guerra? ¿Qué entendemos por intercesión profética? Es una acción sobrenatural de la iglesia que tiene relación con manifestar la autoridad delegada por Dios para sujetar y establecer el dominio del reino de Dios sobre la jerarquía de las tinieblas que gobiernan en una región determinada. Intercesión profética es una acción sobrenatural de la iglesia que tiene relación con manifestar la autoridad delegada por Dios para sujetar y establecer el dominio del reino de Dios. En Hebreos 2:8 vemos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Porque está el Señor buscando a verdaderos intercesores que se paren a la brecha por su nación, por su generación, por la tierra donde el Señor los plantó. Si el Señor te dio la carga por tu nación, levántate como ese guerrero intercesor. La intercesión es orden. La intercesión no es en desorden. La intercesión nos lleva a sujetarnos a su voz. Dice que la intercesión profética nos lleva a sujetar y a establecer el dominio del reino de Dios. Miremos qué significa dominio. Del latín dominium, sujetar, contener, delimitar. Le ponemos límites, contenemos, sujetamos. Poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo. Poder o ascendiente que se ejerce sobre otra u otros personas. A nosotros tener el poder y el dominio de establecer su reino, porque Él es el que nos da. Él es el que nos habla a cada uno de nosotros como sus hijos para establecer su reino, su poder y su dominio sobre cada región determinada. Él nos da
el poder para ponerle límites a las tinieblas y que retrocedan. Que retrocedan. Tenemos la autoridad de Dios. La intercesión es una llave poderosa. Cuando hablamos de dominio, hablamos de derecho legal, hablamos de derecho de propiedad absoluta. Cuando nosotros, el Señor nos demanda a que establezcamos su dominio, su poder, su autoridad sobre un territorio determinado, estamos estableciendo ese derecho, esa propiedad le pertenece a Dios y retroceden las tinieblas. Segunda de Corintios 26. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. El poder, la autoridad que le es dada a los hijos de Dios cuando están en ese tiempo de unidad de entre Dios y los hombres, entre Dios y las naciones de la tierra, no hay tiniebla, no hay potestad, no hay ningún poder del Abadón que se le resista al dominio de Dios, a la autoridad de Dios. Es tiempo de poseer las puertas del enemigo. Es tiempo de tomar esas puertas. Ya no darle más derecho legal a las tinieblas. Cuando nosotros dejamos de lado la intercesión, dejamos de lado la comunión con el Padre, estamos abriendo derecho legal a las tinieblas. Le estamos dando dominio a las tinieblas. Le estamos dando ese derecho de propiedad sobre nuestras vidas. Cuando tiene que ser que nosotros establezcamos el dominio, el derecho legal de propiedad del Espíritu de Dios. Por eso este es el tiempo de que tomemos esas puertas. Lo vemos en Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y te multiplicaré. Tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Las promesas de Dios, de bendecirte, de multiplicarte, de multiplicar tu descendencia, de bendecir tu descendencia como las estrellas del cielo, eso ya está establecido. Ya está establecido. Nadie puede mover o deshacer eso. Las tinieblas juegan con los hijos de Dios. Hacerle creer una falsa realidad del espíritu. Hacerles creer que no tienen poder, que no tienen autoridad. Ustedes tienen la autoridad de Dios. Tienen el poder y la autoridad del Padre. Es el Padre a través
de ustedes. Es el Padre mismo manifestándose. Mas no soy yo, es Cristo en mí. Es el Padre manifestándose. Tenemos que poseer las puertas que el enemigo las tiene agarradas. Tenemos que poseerlas como hijos de Dios, porque Él nos la entregó. En Génesis 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Cómo yo puedo obedecer la voz de Dios si no la escucho, si no busco? ¿Cómo puedo obedecer la voz de mi Padre, de mi Creador, si no escudriño, no busco, si no investigo, si no me profundizo en la voz del Padre? Si no me empiezo a amalgamar en su imagen y en su semejanza. ¿Cómo voy a saber quién soy en Dios si yo no me conozco dentro de Él? Me empiezo a conocer como hija de Dios, me empiezo a conocer como espíritu que soy cuando me adentro en su espíritu, me sumerjo en su corazón, empiezo a conocer las cámaras, las recámaras de su corazón, los secretos, las riquezas que el Padre puso en mi espíritu. Las tinieblas no le conviene que nosotros, como hijos de Dios, conozcamos nuestro diseño original. Somos espíritu, pero tenemos que profundizar en su espíritu para ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros como hijos de Dios. Somos espíritu. No podemos darle derecho legal a las tinieblas de que hagan con nuestra vida lo que se les venga en gana. Nuestra vida le pertenece al Padre. Nuestro espíritu le pertenece al Padre. Uno solo soy con Él. ¿Por qué creen que Jesús pasaba intercediendo para escuchar su voz? Porque Él quería obedecer la voz de su Padre. Y porque Él sabía que si se desconectaba, iba a entrar en escasez. Su alimento se empezaba a disminuir. Acuérdese que Jesús también sentía dolor, también palpó el pecado porque fue tentado muchas veces. Entonces, si Jesús dice en su palabra, Padre dice en su palabra, sé pues imitadores de mí. Jesús fue carne. También palpó los dolores, las tentaciones. También sufrió, también lloró, también tuvo tiempos de dolor. Cuando estuvo en la cruz, sintió la lejanía de su Padre. ¿Por qué? Porque estaba sobre él todo el pecado, toda la iniquidad, toda la rebelión, todo lo que estaba atando a la raza humana estaba sobre él. Y acuérdense que la luz y las tinieblas no se pueden mezclar. No hay unidad. Así como ustedes ven, el agua y el aceite no se pueden mezclar. Asimismo, no se puede mezclar la luz y las tinieblas. No podemos llamar bueno a las tinieblas y malo a la luz.
el Padre nos está llamando a que nos adentremos en su presencia. Pasarán muchas cosas a nuestro alrededor, pasarán muchas cosas en diferentes partes de la tierra, pero ¿quién es mi fuente? ¿Quién es mi imagen? ¿Quién es mi semejanza? ¿Lo que habla el mundo o lo que habla el Padre? ¿O lo que el Padre me muestra cada día? Tenemos que entrar en una verdadera relación con Dios. Dios está llamándonos. Dios está llamándonos. Tú que estás escuchando en este momento, te está llamando a que te adentres en las profundidades de su amor. El mundo te rechaza, pero Él te recibe. Tendrás escasez, pero dice su palabra que Él es el dueño del oro y de la plata. Fuiste rechazado por tus padres, pero tienes un Padre que te creó a su imagen y semejanza. Dios quiere verdaderos hijos de Dios. Dios quiere unirnos nuevamente como un cuerpo que somos, no divididos. El Padre no camina en división. El Padre no camina en desorden. Amén. El Señor empieza a establecer ese orden en cada uno de ustedes. El Padre empieza a establecer ese orden en cada uno de sus corazones. Padre, en este tiempo, en este momento, en esta hora, le hablo al espíritu de cada uno de tus hijos que nos está viendo en este momento. Hijos llevados a la intercesión, a que manifiesten esa relación, a que manifiesten y sean esa unidad entre Dios y los hombres. Les habla a que se manifiesten. Les habla a que se manifiesten. Aquí está la brecha para hacer tu voluntad, para escuchar tu voz. Se empiezan a manifestar los verdaderos intercesores que escuchan tu corazón, que tienen la arma poderosa de atar y desatar. De lo que es en los cielos se hace visible en la tierra. Se empiezan a poner a la brecha cada uno de los intercesores que estás llamando en este tiempo. Tu mirada, Señor, puesta en tus hijos que quieren hacer tu voluntad, que quieren morir para que seas tu Padre manifestándote y estableciendo dominio, estableciendo un derecho legal sobre la tierra, sobre las naciones de la tierra, sobre las generaciones. Padre, nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón por no haber escuchado tu voz de convocatoria como intercesor. Señor, se empieza a activar en sus espíritus esa hambre y esa sed de interceder, de ser ese canal entre Dios y los hombres, entre Dios y las naciones de la tierra. Que dice tu palabra que tú nos llevarás a tu monte santo.
y vas a empezar a reformar, a transformar nuestros pensamientos. Padre, queremos adentrarnos, queremos habitar en tu casa. Señor, expande esta palabra en nuestros espíritus. Señor, expande esta palabra en nuestro espíritu, que empiece a crecer en cada uno de nosotros. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos el poder, Señor. Todo es tuyo, todo te pertenece. Somos tus hijos. Queremos hacer tu voluntad sobre la tierra, manifestar tu imagen, manifestar tu semejanza. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo la vida de cada uno de tus hijos, de la disposición de su corazón, por querer escuchar tu voz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por estar conectados y unidos en este tiempo. Será para una próxima ocasión donde vamos a recibir una nueva impartición de su espíritu y de su voz. Bendiciones.